Disruptores endocrinos. Continuación. Furanos. El furano puede encontrarse registrado con otros nombres como uxol, furfurano, óxido de divinileno. Estos compuestos se producen de forma no intencionada a partir de los mismos procesos que generan las dioxinas y se encuentran también en las mezclas comerciales de PCBs. Al igual que para las dioxinas, la principal vía de exposición es la ingestión de alimentos contaminados, sobre todo carne y productos lácteos. Bifenilos pluriclorinados, PCBs. Durante mucho tiempo se les consideró sustancias con grandes ventajas y tuvieron un gran número de aplicaciones industriales debido a su gran estabilidad química, elevado punto de ebullición, difícil combustión y propiedades aislantes. Pero en los años 60 la comunidad científica dio las primeras voces de alarma sobre su peligrosidad debido a su toxicidad ambiental y a su persistencia. La prohibición total para la utilización en sistemas abiertos como aceites lubricantes, materiales ignífugos, componentes de plaguicidas, pinturas, tintas adhesivas, plásticos, etc., se produjo en Europa en el año 1976. Esta prohibición se hizo extensiva en el año 1985 a los sistemas cerrados como transformadores, condensadores, sistemas de transferencia de calor, equipos hidráulicos, etc. La única excepción fueron los PCBs empleados en sistemas cerrados en uso en ese momento, que podrían seguir utilizándose hasta el final de su vida útil. En el año 1996, la Comisión Europea etiquetó a los Estados miembros que estimasen en el año 1996, la Comisión Europea requirió a los Estados miembros que estimasen las cantidades de PCBs que aún existentes y que elaborasen planes para su eliminación. Y se estableció el año 2010 como la fecha límite para la desaparición completa de los PCBs. Se trata de unos contaminantes omnipresentes en el medio ambiente y se estima que pueden persistir en torno a los 40 años, siendo capaces de acumularse en la cadena alimentaria. Informes recientes revelan que los pescados grasos y los salmones de piscifactoría de Escocia contienen altos niveles. Se considera que pueden tener un efecto negativo sobre la salud humana mayor de lo previsto. Pueden afectar a las funciones hormonales de las tiroides tanto en los animales como en los humanos, interferir en la síntesis de los esteroides gonadales y adrenales, perjudicando así el crecimiento y el desarrollo. Recientes estudios demuestran que compuestos pertenecientes a los PCBs incrementan la obesidad infantil en niños expuestos antes de su nacimiento y pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes. Bifenilos polibromados. Se trata de compuestos químicos que se encuentran en plásticos, textiles, circuitos electrónicos,
etcétera, a los que se incorporan con el fin de reducir su inflamabilidad y para demorar la propagación de las llamas a lo largo y a través de su superficie. En comparación con los PCBs, es poco lo que se conoce sobre sus posibles efectos sobre la salud de los humanos. La investigación continúa incrementándose y si los datos científicos confirman las primeras apreciaciones sobre su carácter tóxico y bioacumulativo, así como los datos sobre su presencia en la leche materna humana, estos compuestos, por su relevancia ambiental, podrían convertirse en los PCBs del futuro. Plaguicidas. España, dentro de la Unión Europea, es el líder en la utilización de plaguicidas. Para el Ministerio de Consumo de nuestro país no se superarían en ningún caso los límites de seguridad alimentaria. De acuerdo a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, dependiente del ministerio citado, el 41.69% de las frutas y verduras que consumimos tienen residuos de plaguicidas. En Europa se ha establecido como objetivo la reducción para el año 2030 del uso de plaguicidas en un 50%. Lo cierto es que numerosos plaguicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas y otros productos químicos se emplean para optimizar la producción agrícola. Este tipo de contaminantes se caracterizan por la capacidad de actuar negativamente en nuestro organismo en dosis extraordinariamente bajas. Algunos, como el DDT, tal vez el más célebre de los contaminantes orgánicos persistentes utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a los soldados y civiles del paludismo, el tifus y otras enfermedades propagadas por los insectos. El endosulfán y el lindano ya han sido prohibidos. A pesar de ello, siguen encontrándose niveles significativos en sangre, lo que pone en evidencia la alta persistencia de estos compuestos en el medio natural. Merece una mención aparte el endosulfán, de amplio uso en la agricultura española y en Latinoamérica, a pesar de estar prohibido en numerosos países. Se encuadra dentro de los pesticidas estrogénicos con capacidad disruptora endocrina. Su presencia medioambiental es muy importante. En un estudio epidemiológico transversal todavía reciente, realizado en 116 hombres jóvenes que habitaban en áreas endémicas de malaria en Chiapas, México, en donde el DDT había sido pulverizado hasta el año 2000, la concentración plasmática de P'-DDE que se utilizó como parámetro de exposición al DDT mostró unos valores 100 veces mayores a los referidos en poblaciones no expuestas. El análisis del esperma permitió poner en evidencia la alteración de varios parámetros que se correlacionan de forma positiva con con las concentraciones del PPDE, tales como una disminución del porcentaje de espermatozoides móviles y de espermatozoides
con defectos morfológicos en su cola, además de defectos genéticos. Se trata del primer estudio epidemiológico que demuestra el efecto a la exposición no ocupacional del DDT. El clorpirifos y el metilclorpirifos es un plaguicida usado en la agricultura mundial desde 1965 y el más utilizado en España. La Comisión Europea, 55 años después, ya ha prohibido por la amenaza, ya lo ha prohibido por la amenaza que representa para los seres vivos, por lo que a partir de junio de 2020 no se podrá comercializar en la Unión Europea, aunque para la población en general, en cuanto consumidora de productos agrícolas, los riesgos de sufrir consecuencias en su salud por el uso de plaguicidas son muy bajos, siempre que las condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido cumplidas correctamente para los obreros de su manufactura, transporte y aplicación, así como para los agricultores, sobre todo del tercer mundo y de cultivos intensivos. El regreso es muy grande. EPA. Diferentes estudios demuestran una posible relación de los plaguicidas con cáncer, alteraciones del desarrollo neurológico, efectos reproductivos y otros trastornos relacionados con la salud. Se ha comunicado que de los 287 pesticidas que se comercializan actualmente, 101 afectan a la señalización de la tiroides en algún nivel. Otros 97 mostraron efectos neurotóxicos. De particular preocupación es lo relacionado con el clorpirifos, ya que la exposición durante el embarazo se ha asociado a la pérdida de coeficiente de inteligencia, el adelgazamiento de la corteza cerebral y el aumento del riesgo de enfermedades del desarrollo neurológico, tales como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH y los trastornos del espectro autista. A finales de 2018 se reveló que los documentos sobre el clorpirifos presentados por el fabricante a las autoridades reguladoras habían subestimado los efectos de la exposición en lo que se refería a los parámetros cerebrales. También se dispone de resultados que sugieren firmemente que los pesticidas pueden iniciar la progresión de la patología de la enfermedad de Parkinson. Eftalatos, compuestos químicos derivados del ácido ftálico, empleados para añadir flexibilidad a los plásticos, se hallan en juguetes infantiles, suelos, cosméticos y productos de belleza, envases de alimentos, plásticos, insecticidas en el agua potable, en el polvo de las casas, en los peces y otros animales. Estos compuestos poseen actividad antiandrogénica in vitro, in vivo y en modelos animales, y también posibles acciones estrogénicas. Por lo tanto, resulta verosímil que puedan afectar al desarrollo endocrino y del sistema reproductivo de los niños y de los fetos.
Existe una primera prueba experimental que demuestra que los talatos alteran el desarrollo del linaje de las células germinales y presentan un efecto deletéreo potencial sobre la fertilidad masculina en la vida adulta. A lo anterior se ha sumado otra serie de posibles consecuencias, entre las que se encuentran el cambio en el momento del parto, alteraciones en los niveles de las hormonas infantiles, alteraciones en el neurocomportamiento de los niños, la disminución en la calidad del semen, endometriosis y la relación con cáncer. La prohibición que la Unión Europea promulgó en 1999, luego en otros países con carácter de urgencia, sobre el empleo de talatos en los juguetes para bebés para estimular la dentición, fue varias veces prorrogada. Esta prohibición ha sido renovada y afectaría a ciertos talatos empleados para fabricar productos destinados a ser introducidos en la boca por niños menores de 3 años. Con el aumento de las restricciones sobre determinados talatos, los restringidos están siendo sustituidos gradualmente por plastificantes no talatos. Entre ellos se encuentra el diisonil ciclohexano 1,2-dicarboxilato DINCH, sobre el que se ha informado de la preocupación por los posibles efectos diversos para la salud. Alquilfenoles. Los antioxidantes presentes en el poliestireno modificado y en el cloruro de polivinilo PVC y como productos de la degradación de los detergentes. Un ejemplo es el paranonilfenol. Los fabricantes añadan nonilfenoles al poliestireno y al PVC como antioxidantes para que estos plásticos sean más estables y menos frágiles. Un estudio descubrió que la industria de procesamientos y envasados de alimentos utilizaba PVC con alquilfenoles. Otro informaba del hallazgo de contaminación por nonilfenol en agua que había pasado por cañerías de PVC. La descomposición de sustancias químicas presentes en detergentes industriales, plaguicidas y productos para el cuidado personal puede dar origen asimismo a nonilfenol. Algunos alquilfenoles pueden comportarse como poderosos disruptores endocrinos, condicionando una potente acción estrogénica y dañar el sistema inmunológico al afectar a los leucocitos. Bisfenol A constituye uno de los agentes químicos de mayor prevalencia entre los productos comercializados en la actualidad. Está presente en empastes dentarios, cremas, en las resinas Exposi, las latas y contenedores metálicos que suelen revestir con Exposi para evitar que se oxiden, tuberías de aire acondicionado, biberones y diferentes recipientes plásticos, policarbonato. Dado que el bisfenol A, BPA, puede emigrar del policarbonato cuando se encuentra expuesto a elevadas temperaturas, los alimentos acondicionados en recipientes de plástico pueden contaminarse. Se considera que los mayores afectados serían los bebés, tanto en su etapa embrionaria como en la lactancia, cuando las hormonas
desempeñarían un papel decisivo. Sería en ese momento de la vida del niño cuando su madre le traspasaría a través del cordón umbilical y de la leche el bisfenol acumulado en su cuerpo. Desde este año 2011, los biberones en Europa han dejado de contener esta sustancia. Se ha señalado que, aunque los niveles de BPA sean mínimos, pueden interferir en la función endocrina. Las acciones disruptoras del BPA irían más allá de la capacidad de mimetizar, amplificar o inhibir la actividad de los estrógenos endógenos. Se ha encontrado una asociación positiva de niveles de BPA en una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con el desarrollo de los sistemas reproductivos, el cerebro, los procesos metabólicos que conducen a la diabetes del tipo 2 y la línea germinal masculina, la fertilidad femenina más reciente y también en concentraciones nanomolares, su capacidad para suprimir la liberación de adiponectina. Investigaciones recientes y cada vez más numerosas relacionan a este agente con la obesidad. Es probable o se sospecha que existe una asociación con otros resultados como la permeabilidad intestinal y el rendimiento de la memoria y el aprendizaje. Organotinas. Posee una potente capacidad para interferir sobre el sistema endocrino. Se considera que podrían estimular la diferenciación del adipocito, contribuyendo así a una predisposición o mayor susceptibilidad a la obesidad. Parabenos. Los parabenos o parabenes son un tipo de compuesto químico utilizado habitualmente en las industrias de productos cosméticos y farmacéuticos. Actúan de manera efectiva como conservantes en muchos tipos de fórmulas químicas. Estos compuestos y sus sales son usados principalmente por sus propiedades bactericidas y fungicidas. Pueden ser encontrados en champús, cremas hidratantes, geles para el afeitado, lubricantes sexuales, medicamentos tópicos y parenterales, autobronceadores y dentríficos. También son utilizados como aditivos alimentarios. Hasta ahora se han realizado pocos estudios sobre sus efectos en los seres humanos. Se han sugerido efectos en el crecimiento postnatal de los varones, ya que en los estudios los niveles maternos de parabenos se asocian con un aumento de peso a los 3 años en los varones. En otros estudios epidemiológicos se han examinado los principales tipos de parabenos en las mujeres embarazadas y sus asociaciones con las hormonas tiroideas y reproductivas, lo que sugiere cambios en el caso de los metilos y butilparabenos. Actualmente se han prohibido algunos parabenos en los cosméticos, y esto específicamente para su uso en la zona de los pañales de bebés y niños menores de 3 años. Medicamentos. El DES constituye el primer ejemplo de un medicamento con propiedades de alteración endocrina capaz de inducir graves efectos adversos para la salud, incluidas malformaciones congénitas y cáncer, tras una exposición intrauterina. Otro ejemplo pertinente es el del paracetamol, acetaminofén, que se utiliza ampliamente. Los analgésicos, incluidos el paracetamol y la aspirina,
son los medicamentos de venta libre más vendidos, con una tendencia al alza en la Unión Europea desde el decenio de 1990. El paracetamol es el fármaco más utilizado por las mujeres embarazadas, que tienden a considerar que el paracetamol no condiciona efectos secundarios y que es seguro para su uso durante el embarazo. Las pruebas recientes ponen en tela de juicio esa creencia. El paracetamol atraviesa la placenta y llega al feto. Los estudios toxicológicos muestran que tienen propiedades antiandrogénicas. En modelos animales, la exposición gestacional al paracetamol se asocia con una reducción de la distancia anogenital en la descendencia masculina y la inhibición de la producción de testosterona, así como la interferencia con la producción de prostaglandinas. En algunos estudios epidemiológicos se informó de un posible aumento del riesgo de testículos no descendidos al nacer. Se ha informado de efectos adversos en el desarrollo de las niñas, incluso en el desarrollo del lenguaje. En tanto no se disponga de un mayor nivel de evidencia sobre su seguridad, se deben elaborar estrategias de educación sanitaria poblacional que garanticen la información suficiente y faciliten la búsqueda de alternativas que inviten al uso juicioso de este fármaco para regular su consumo durante el embarazo. Las nuevas pruebas científicas suscitan preocupación con respecto a los efectos de otros analgésicos suaves, como por ejemplo el ibuprofeno, durante el embarazo. También se ha sugerido que la nistatina debería ser evaluada más a fondo en relación con la posible interrupción de la síntesis suprarrenal y androgénica. Necesidad de una sensibilización pública. Los DES son uno de los principales tóxicos que causan diversas complicaciones de salud, afectando a la mayoría de los órganos del cuerpo humano. La Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2012, ya nos alertó sobre la necesidad de una concienciación sobre la exposición no deseada a los productos químicos. En concreto, deberíamos centrar nuestra preocupación sobre las siguientes áreas. Primero, 1. El aumento de las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. 2. Aumento de la tasa global de cánceres relacionados con el sistema endocrino. El aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2, que se ha ido incrementando con el tiempo. El riesgo de cáncer de próstata entre los trabajadores ocupacionales está aumentando debido a la gran cantidad de pesticidas, especialmente PCB y arsénico. Las aguas residuales deben ser sometidas a un tratamiento de efluentes, ya que sabemos que los DES son compuestos estables con un bajo grado de biodegradabilidad. Hay que promover que las industrias manufactureras de DES tengan plantas de tratamiento de efluentes en sus plantas de fabricación. Se debe de disponer de más datos epidemiológicos para interpretar con precisión el impacto de los DES en la salud humana o en la prevalencia de enfermedades. Los DES que tienen un bajo grado de solubilidad en el agua
son indicadores de un alto grado de lipofilia, facilitando así su fácil entrada en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, se debería crear conciencia pública de manera más informada sobre el modo en el que estos productos químicos pueden causar rápidamente impactos toxicológicos en el cuerpo. El tratamiento de la toxicidad de los DES debe ser de tal que la medicación que vincule competitivamente con el receptor responsable de su acción. Por ejemplo, el GPR30, un receptor transmembrana de 7 dominios, puede utilizarse como tratamiento, ya que se ha comprobado que tiene una afinidad muy alta de unión con el bisfenol A, la genisteína, la celosona y el nonilfenol. Se les puede hacer llegar sugerencias a los fabricantes de medicamentos sobre la posibilidad de preparar tratamientos optimizados para pacientes que sufran las consecuencias tóxicas de los DES. Resulta preciso abordar las cuestiones relacionadas con las causas ambientales, relacionadas con las tendencias de las enfermedades endocrinas. Las estrategias deben incluir el uso de medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, a fin de llegar a la población de manera adecuada con el propósito de aumentar la concienciación de la población respecto a los efectos nocivos de los DES. Actualmente, solo en el caso de los cosméticos se informa a los consumidores sobre las sustancias químicas presentes en los productos que compran. Alguien que adquiere una bolsa de basura o una botella de plástico generalmente no puede saber si se ha añadido algún biocida a la bolsa o si la botella ha sido fabricada usando un DE. Incluso en los cosméticos, la única información disponible corresponde a la lista de productos químicos utilizados, lo que implica que probablemente pocos consumidores sean capaces de averiguar si uno de los muchos productos químicos que los componen pudieran tratarse de un disruptor endocrino. Debería considerarse la posibilidad, mientras no se apliquen reglamentaciones más efectivas que permitan minimizar la presencia de productos nocivos en los bienes de consumo, de definir una etiqueta que indique la presencia de un presunto disruptor endocrino. Algunas recomendaciones. Entre los alimentos más contaminados estarían las frutas y verduras. Se debería priorizar el consumo de productos ecológicos. Es preferible consumir frutas y verduras frescas que congeladas. Antes de su consumo, lavarlas exhaustivamente y, cuando sea posible, pelarlas. Usar materiales inertes como el vidrio, usar fibras naturales, reducir el consumo de alimentos enlatados, reducir el consumo de precocinados. Los alimentos frescos deben ser el pilar de la dieta y hay que evitar los procesados con muchos ingredientes en su etiquetado. Cada vez que comemos alimentos altamente procesados, estamos expuestos a aditivos químicos y por las sustancias químicas que causan efectos tóxicos similares. Esa exposición combinada puede aumentar el daño a nuestra salud.
Leer bien las etiquetas de los cosméticos y de los productos de limpieza. No calentar alimentos en recipientes fabricados con bisfenol A. Limitar el consumo de pescado azul de gran tamaño. Dentro de lo posible, consumir carnes sin hormonas, pesticidas y fertilizantes. Lavar las manos con frecuencia, ya que en la vida diaria nos exponemos a multitud de DEs. Procurar evitar adherentes teflón en los utensilios de cocina como sartenes. El problema no es el teflón mismo, sino un solvente llamado ácido perfluoroctanoico, PFOA, que se usa para fijar el antiadherente. La Unión Europea lo ha prohibido desde el año 2017, aunque en algunos casos específicos se ampliará hasta el 2023 y actualmente se pueden encontrar antiadherentes libres de PFOA. 13. Evitar el uso de insecticidas en la casa y alrededores. Utilizar productos de higiene libres de parabenos. No abusar de las toallitas higiénicas. Conclusión: aunque es evidente que se generó mucha e importante información sobre los disruptores endocrinos en los últimos años, también es cierto que resulta por demás necesario poner en marcha más investigación focalizada al problema que permita responder a las múltiples cuestiones que todavía se plantean. Hasta el presente nos movemos con el mundo de demasiadas hipótesis, de sesgos